Muy buenos días a todos. Les damos gracias por su asistencia hoy especialmente, sabiendo que es un día muy intenso, de mucha actualidad informativa. Comparecemos hoy en representación del Grupo Parlamentario Vox para dar cuenta de una importantísima actividad e iniciativa, tal como venimos desarrollando específicamente en el Congreso de los Diputados desde el pasado 21 de mayo y a pesar de la absoluta paralización de esta Cámara, a lo que está contribuyendo la señora presidenta por orden del Partido Socialista Obrero Español. Como les digo, damos cuenta de una importante iniciativa en beneficio e interés general de toda la ciudadanía española, por cuanto específicamente nuestro diputado Manuel Mariscal, a quien les anticipo que el Grupo Parlamentario Vox ha designado como representante de nuestro grupo en la Comisión Mixta de Control de la Corporación Radio Televisión Española. Luego tomará posesión en dicho importante organismo una vez se constituya la citada comisión, que, como saben, no va a tener lugar en el día de hoy. Don Manuel Mariscal ha estado trabajando intensamente con diversos agentes e interlocutores del ámbito de nuestra Corporación de Radiotelevisión Española para conocer de primera mano los graves problemas por los que atraviesa, las graves necesidades acuciantes que está experimentando y, como consecuencia de ello, en el día de hoy hemos registrado diversas iniciativas de las que don Manuel Mariscal les va a dar cuenta con detalle acto seguido y que podrán advertir son de enorme importancia y son reflejo de ese pulso directo que ha sido capaz de conseguir luego de intensas y múltiples reuniones de las que a continuación procederá a explicar con mayor contenido. Sin más preámbulo, cedo el paso a don Manuel Mariscal. Buenos días a todos. Os informo que el Grupo Parlamentario de Vox ha presentado en el día de hoy un escrito ante la Mesa del Congreso de los Diputados para dejar constancia de nuestra petición de que se repita el concurso público abierto para elegir a los nuevos miembros del Consejo de Radiotelevisión Española. El Grupo Parlamentario de Vox ha mantenido encuentros en las últimas semanas con diversas plataformas de trabajadores de televisión española, con representantes de todos los sindicatos, algo de comisiones obreras, que declinaron sentarse con nosotros, y con profesionales independientes con una larga trayectoria en televisión española. Todos ellos nos han trasladado la preocupación ante la grave situación que atraviesa la cadena pública y especialmente por el incorrecto desarrollo de este concurso público. Televisión Española se encuentra en mínimos históricos de audiencia, se encuentra con una plantilla con fuertes desequilibrios funcionales y de edad y tienen también unos trabajadores preocupados porque no se le tienen en cuenta sus capacidades profesionales, puesto que desde la dirección se fomenta la producción externa. A todo ello se une el descontento de buena parte de la sociedad, que ve con preocupación cómo Televisión Española cada vez está más politizada. Estas últimas semanas especialmente hemos podido comprobar este hecho con la entrevista al terrorista Otegi, sobrepasándose todos los límites éticos y profesionales de la casa. Muchos ciudadanos ven a los servicios informativos de Televisión Española como unos informativos dirigidos más bien a un electorado concreto, al del PSOE, y no al conjunto de todos los españoles. Todo ello lleva al Grupo Parlamentario de Vox a querer formar parte de manera activa de esa elección de los nuevos consejeros de la Administración de Radiotelevisión Española desde el principio de la convocatoria y no sumarnos a lo que otros partidos hayan decidido ya en la anterior legislatura. Algo que se ajusta a la Ley 5/2017 y a la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados del 10 de julio de 2018, que establece en el apartado segundo que cada grupo parlamentario, como sea el caso de Vox, podrá designar a un experto para elegir a esos nuevos miembros del Consejo de Administración. En definitiva, Vox desea formar parte de esa selección de consejeros, porque así lo establece la ley, pero sobre todo para cumplir con nuestro compromiso de lograr una televisión pública al servicio de los intereses de España y no del Gobierno de turno. Queremos un Consejo de Televisión Española que defienda un plan estratégico encaminado a impulsar una televisión española con una filosofía patriótica, de la que todos los españoles se sientan orgullosos, como los británicos se sienten orgullosos de la BBC. Después de estudiar la situación con los sindicatos y con los profesionales de Televisión Española, desde Vox
consideramos que este plan estratégico que se deberá defender en el Consejo de Administración debe contemplar, en primer lugar, la despolitización de los servicios informativos, neutralizando las injerencias externas e internas que suceden en la Casa. Un ejemplo sería, como nos han explicado trabajadores de la Casa, son los consejos de informativos, que se dedican más a perseguir a los profesionales que no siguen las directrices progres de la dirección que a velar por la objetividad. En relación a esto, anunciamos que hemos presentado también en el día de hoy una serie de preguntas parlamentarias a la administradora única, Rosa María Mateo, relacionadas con los criterios que se utilizan en Televisión Española, en los servicios informativos, para designar a los partidos políticos y, en concreto, por qué, en el caso de Vox, se denomina a Vox y a sus simpatizantes como de extrema derecha. En segundo lugar, este plan estratégico debería contemplar potenciar las delegaciones territoriales de Televisión Española, con el objetivo de contribuir a vertebrar España a través de la información local y regional. Y así, en un futuro, poder prescindir de los canales autonómicos, que precisamente se encargan de lo contrario, de no vertebrar España, sino de desvertebrarla a través de discursos separatistas y que, además, suponen un alto coste político innecesario. En tercer lugar, queremos que ese plan estratégico contemple fomentar la marca de Televisión Española, con producciones propias, de series, de programas y de retransmisiones, reduciendo la producción externa. Entendemos que para recuperar la audiencia hay que añadir un valor, porque, como vemos, la audiencia cae y no hay servicio público si no hay público. Algunos trabajadores nos han mostrado en relación a esto su indignación porque algunos acontecimientos históricos que han sucedido recientemente, en esta década, no han sido grabados y retransmitidos por ellos, como fue, por ejemplo, la proclamación de Felipe VI como rey de España. Este es un ejemplo de decisiones políticas del Partido Popular y del PSOE que han dañado la marca de Televisión Española. En cuarto lugar, ese plan estratégico debe contemplar una renovación de la plantilla, especialmente de la parte técnica, y dejar atrás una Televisión Española utilizada para enchufar amigos y conocidos como forma de devolverles favores. En este sentido, hemos solicitado hoy a la administradora única los contratos firmados con Maxi Huerta y Germa Nierga. Queremos que se sepa que desde Vox vamos a vigilar que no se produzcan enchufes políticos como los que acabo de citar. En quinto lugar, este plan estratégico contempla la creación de un verdadero canal internacional de noticias como una herramienta útil para vender la imagen de España en el exterior. Este canal sería un gran altavoz económico, cultural y turístico y acercaría nuestro idioma a millones de ciudadanos de todo el mundo. Además, sería una forma de generar nuevos ingresos, puesto que se podría vender publicidad en estos países donde se emita, y además sería una vía de unión con las naciones hermanas de Hispanoamérica. Y, por último, este plan también debe contemplar una televisión española viable económicamente, explorando nuevas posibilidades económicas, nuevas posibilidades de ingreso, como son con los patrocinios, el fomento de la producción propia, cuyos derechos luego se pueden vender, y la retransmisión de grandes eventos. En este sentido, también os anunciamos que hemos solicitado las cuentas provisionales consolidadas del último trimestre. Queremos conocer mejor la situación económica y también os anunciamos que vamos a estar muy pendientes de esos contratos que se hagan con productoras externas. En resumen, Vox considera que Televisión Española debe ser una herramienta de Estado con el único fin de servir a todos los españoles, de todas las regiones de España, a través de la información, de la divulgación cultural y del entretenimiento, y también servir a la marca España dentro y fuera de nuestras fronteras, especialmente en Hispanoamérica. Y desde Vox pensamos que eso solo se consigue defendiendo de manera urgente ese plan estratégico para elegir un nuevo modelo de televisión española, que desde Vox ya definimos que el modelo que queremos es una televisión española con un espíritu patriótico. Por todo ello, como he explicado al principio de esta comparecencia y por ir concluyendo, Vox solicita que se repita ese concurso público para elegir a los nuevos miembros del Consejo de Administración, que tal y como se está desarrollando no garantiza la verdadera renovación que la cadena pública necesita, ni que los gobiernos del Partido Popular ni del Partido Socialista han impulsado cuando han gobernado. Me pongo a su disposición si tienen alguna cuestión, alguna pregunta relacionada con este asunto. Primero preguntar relacionadas con esta cuestión y después dar
Sí. Sí, sobre televisión quería preguntar, Sí. ¿apostáis por recuperar la publicidad en televisión, no solo para sino para la publicidad? Y luego querría preguntar sobre el otro tema, no sé si... quería saber un poco Sí. cómo queda la situación de Vox en las comisiones, en las mesas de las comisiones. Bueno, nosotros hemos solicitado las cuentas provisionales de Televisión Española para conocer su situación. Algunos trabajadores nos han estado explicando que retirar la publicidad lo que provocó fue que el hecho de que los programas no necesitaran de una audiencia para financiarse bajara la calidad. Es decir, cuanta más audiencia tiene un programa, más publicidad tenía ese programa. Y el hecho de quitar la publicidad pues, repercutió negativamente en la calidad de esas series y programas. Eso es lo que nos han trasladado. Entendemos que eso es una posibilidad y todavía no hemos decidido si recuperar la publicidad en Televisión Española o no, si eso sería bueno para Televisión Española o no. Eso es algo que estudiaremos en las próximas semanas para luego este plan estratégico desarrollarlo aún más cuando comience la Comisión de Control de la Televisión Española. Lo que sí que nos comentaron esos trabajadores de Televisión Española es que el hecho de potenciar un canal internacional sí que permitiría que esos canales en esos países donde se emita sí que se pueda introducir publicidad de esos países de donde se emita. Entonces, eso sería una manera también de generar nuevos ingresos para Televisión Española. Belén, si te parece, como había otras preguntas, sí, creo, atinentes al objeto de la comparecencia de hoy, una vez concluyan, abordamos otras cuestiones. Sí, usted ha hablado de una televisión española que se convierte en una herramienta de Estado para potenciar la marca España y dentro de ese plan estratégico ha definido que quieren tener que Televisión Española tenga una filosofía patriótica. No sé si puede ahondar un poco en este aspecto. Bueno, nosotros entendemos que Televisión Española no debe competir con las cadenas privadas. Es decir, las cadenas privadas tienen que responder a unos accionistas que tienen unos intereses económicos. Consideramos que Televisión Española, sus accionistas son los españoles y los españoles, el interés que tienen en Televisión Española no es puramente económico, aunque queramos una televisión española viable económicamente. Quieren que Televisión Española les garantice pues, una información de calidad, unos programas culturales y de entretenimiento. En ese sentido, y refiriéndome al término espíritu patriótico, lo que me refiero más bien es que Televisión Española se utilice como una herramienta que sirva a la marca España, dentro y fuera de nuestras fronteras. Entonces sería una herramienta muy útil, por ejemplo, para combatir el discurso separatista de algunas regiones de España o para combatir la leyenda negra que algunos países vierten sobre nuestra historia. O, por ejemplo, que permita a los españoles conocer más y mejor a la nación española, a nuestro país, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Sobre todo teniendo en cuenta que hay grupos, hay sectores políticos que continuamente están dañando esa imagen de España, ¿no? Con eso nos referimos a una televisión con un espíritu patriótico, ¿no? Es una manera pues, de que sea una televisión que haga producciones que supongan incrementar o promover la identidad nacional. Gracias. Sí. En las múltiples reuniones intensas que según han dicho que han tenido, ¿Sí? ¿quién en concreto defiende esa fórmula que usted ha citado de la vuelta de la publicidad? Y otra pregunta, me parece que ha dicho rejuvenecer la plantilla. ¿Apuestan por un plan de despidos, un ERE o sí. similar? Bueno, nosotros hemos tenido encuentros con todos los sindicatos o comisiones obreras. En Televisión Española pues hay varias organizaciones sindicales, está UGT, está Comisiones Obreras, USO, bueno, en fin. Creo que eran hasta 6. Además, también hemos tenido encuentros con profesionales que tienen alguna plataforma, pero también con profesionales independientes. Ellos lo que nos han trasladado es que, por favor, seamos discretos porque dentro de la casa existe la percepción entre estos trabajadores que no pueden denunciar la politización que hay dentro de Televisión Española porque si no, no crecen profesionalmente. Y en referencia a la situación de la plantilla, los sindicatos nos han trasladado que es una plantilla especialmente envejecida, la edad media son de 50 años, y que debe renovarse especialmente en la parte técnica.
consideran que hay demasiados, la parte periodística de redactores pues está, es suficiente, pero la parte técnica no, sobre todo especialmente para adaptarse a las nuevas herramientas comunicativas. También nos comentaron, en relación a la plantilla, que debería potenciarse la movilidad geográfica entre estas delegaciones territoriales. Y en cuanto a despidos, no se harían despidos, aunque sí que nos han dicho que, bueno, en fin, que sí que se debería, para esa parte envejecida, pues a lo mejor plantear unas jubilaciones anticipadas. Lo único, en relación a esto, evidentemente, pues la nueva plantilla, o si se necesitan a nuevas personas, eso lo va a marcar el plan estratégico. Dependiendo de lo que queremos que sea Televisión Española, de las funciones que tenga Televisión Española, pues habrá que incrementar el número de trabajadores o no. Entonces, entendemos que eso no se puede dictaminar así sin más, sino que debe ir en función de ese plan estratégico. Sí. ¿Hay unanimidad en los sindicatos, por ejemplo, con relación al tema de la publicidad de la vuelta, o hay...? No. En concreto nos lo dijo un sindicato que sería una posibilidad de valorar que vuelva la publicidad. Pero eso, efectivamente, en fin, Televisión Española tiene posibilidades de financiarse no solo con los presupuestos del Estado, sino también con sus producciones propias. Es decir, lo que nos decían, por ejemplo, es que hay unas series de televisión que se compran, se encargan a una productora, pero luego no pueden utilizar esa emisión en un futuro canal internacional, por ejemplo. O vender esos productos a otras televisiones públicas de otros países. Es lo que nos comentaron incluso, que a veces en esa producción de esas series se utiliza material técnico de la casa, de Televisión Española, que lo piden las productoras y están haciendo un uso público, ¿no?, de ese material técnico de la casa. Sí. Bien, como saben, en el día de hoy se va a proceder, si ya es la 1, se está constituyendo la primera comisión, cuál es la de reglamento, hasta 28, si mal no recuerdo, serán las que se constituyan finalmente de manera concentrada para que sus señorías puedan marcharse cuanto antes de vacaciones. Efectivamente, ha habido un acuerdo pendiente de materializarse en la misma sesión de constitución. Un acuerdo alcanzado entre 3 formaciones políticas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. De tal manera, por lo que usted nos está preguntando, Belén, que es específicamente en qué situación queda Vox, asumiremos 3 vicepresidencias y una secretaría. Quiero dejar muy claro, en coherencia con lo que venimos denunciando hasta la fecha, que no estamos en absoluto conformes con la circunstancia de que la señora Meritxell Batet haya rechazado de plano la solicitud que nuestro portavoz formuló en la pasada Junta de Portavoces de demorar al inicio efectivo del funcionamiento de las comisiones la percepción de los correspondientes complementos a los miembros de las mesas. Quiero decirles que específicamente en el caso del Grupo Parlamentario Vox, la circunstancia de asumir estos puestos en las mesas de esas 4 comisiones que he citado no va a suponer en ningún caso un incremento retributivo, porque hay incompatibilidad de retribuciones, de tal manera que se mantendrá la condición de vocal o de portavoz, según los casos que se vaya a asumir, e igualmente de miembro correspondiente en la mesa de las citadas comisiones. Estamos evidenciando cómo se produce un injustificable, discriminatorio e inconstitucional cordón sanitario, como venimos denunciando, hacia la que representa la 5ª formación con mayor representación nacional, valga la redundancia, en el Congreso de los Diputados. Y efectivamente hemos podido abrir el diálogo en estas 4 comisiones, pero dista mucho de ser una representación adecuada y constitucional, según la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, a lo que debería haber correspondido a nuestra formación política. Y eso es así por voluntad del resto de formaciones, particularmente del Partido Socialista y de Podemos, que si ya hacemos alusión, y así se publicó este fin de semana por algunos medios de comunicación, a la representación que se ha otorgado, en la que no se nos ha dado posibilidad de audiencia alguna, en las delegaciones de las Cortes Generales ante las asambleas parlamentarias de organismos internacionales y europeos, supone una absoluta, reitero, discriminación absoluta a nuestra formación política, a quien únicamente han asignado de manera forzosa
2 puestos en condición de suplentes, uno en la OTAN y otro en la Unión Interparlamentaria. ¿Por qué les digo que es discriminatoria e inconstitucional? Y ya les anticipo que en el día de ayer, a las 7:50 horas de la tarde, interpusimos el correspondiente recurso ante la mesa de la Cámara como paso previo al posterior amparo al que acudiremos al Constitucional. ¿Por qué es absolutamente discriminatorio? Porque tenemos nuevamente un socio o actual o potencial mimado, cual es el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana, que teniendo una representación mucho menor, así en el caso del Partido Nacionalista Vasco, en el Congreso y en el Senado, se les ha antepuesto y privilegiado una vez más, otorgándoles 2 puestos titulares en algunos de los citados organismos internacionales y europeos. Y ya la ignominia es absoluta si tenemos en cuenta que un partido golpista que pretende la ruptura de la unidad de España, como es Esquerra Republicana, ha sido privilegiado por esos socios potenciales o actuales de Gobierno, otorgándole una silla como titulares en el Consejo de Europa. Esta es la situación y lo que podemos asegurarles es que el Grupo Parlamentario Vox, como viene haciendo, defenderá su dignidad y la de los casi 3 millones de votantes que representa, de verdad, de manera muy sencilla, con la ley en la mano y a golpe de recurso. Sí, quería volver sobre el tema de televisión, en primer lugar. Por si he entendido bien, por una parte están pidiendo que se repita el concurso público para elegir a los miembros del Consejo de Administración, pero también me pareció entender al principio que han dicho que cada grupo elige a un consejero, o por lo menos ha funcionado No, así. según establece un decreto que se realizó en el año 2017, el nuevo Consejo de Administración se debe elegir a través de una serie de expertos. Esos expertos los seleccionan los partidos políticos. Entonces, nosotros consideramos que como el concurso público se paralizó en la anterior legislatura, en la actual, en la que comenzamos, pues hay una nueva realidad parlamentaria, estamos nosotros, otros grupos pues, han sufrido o han tenido más diputados o menos, y creemos que hay una nueva representación. Entonces, entendemos que esos expertos que elijan a esos consejeros pues también deben ser nuevos. Quiero decir, para que se haga una idea, nosotros no vamos a tener ningún experto para seleccionar a esos consejeros, no vamos a tener esa capacidad y creemos que sí que tenemos que tenerla. Consideramos que deben ser todos los expertos, todos. Además, o sea, no solo es por una petición de Vox, hay 20 recursos abiertos contra ese concurso público por gente que participó y que considera que hubo una serie de irregularidades. Entendemos que Televisión Española, además, se encuentra paralizada en estos momentos con la administradora única, precisamente porque este concurso público se ha hecho mal. Se ha hecho mal, lleva ya 3 años y no termina de finalizar. Sí. Sí. Nosotros creemos que ese consejo de informativos no está cumpliendo con su función. En Televisión Española están ocurriendo muchas cosas relacionadas con la política. El otro día, por ejemplo, vimos que una serie de monjas de la Guerra Civil desaparecieron y no se contó que fueron asesinadas, ¿no? Y esto es un ejemplo. Hay muchos ejemplos más de cosas que suceden en Televisión Española y que ese Consejo de Informativos no se dedica a denunciar. Más a lo contrario, algunos trabajadores nos manifestaron que tienen miedo de crecer profesionalmente en la casa si cuestionan este tipo de situaciones, este tipo de informaciones que ocurren en Televisión Española. Esos consejos informativos, pues el planteamiento era bueno, pero la situación es que las personas que integran ese consejo de informativos tienen todos una orientación política que da la casualidad que son cercanos a la izquierda, al Partido Socialista y a Podemos. Pero son elegidos por los trabajadores de Televisión Española, quiero decir, una regla democrática, ¿no? Claro, sí, pero es que los miembros que están ahí, que se seleccionan, que se postulan, son señalados por la dirección de Televisión Española. Son elegidos por los trabajadores. No, existo, pero hay una serie de candidatos. Entonces, los candidatos que se presentan también son trabajadores de la casa y insisto que tienen miedo de ser un frente a esa dirección, a ese consejo progre.
¿Por qué? Porque saben que si ahí actúan y plantan cara a esa serie de planteamientos, saben que luego no van a crecer profesionalmente. Tenemos que dar por concluido porque nos están esperando. Les pido disculpas. Que tenemos unas comisiones ahora que constituir. Sí, exacto. Les pido disculpas. Si quieren... Explicar en qué comisiones son la Secretaría y las vicepresidencias. ¿Qué comisiones son las 4? Vicepresidencias, Trabajo, Agricultura e Industria y Secretaría Sanidad. Les doy las gracias. Trabajo, Industria, Agricultura, Vicepresidencias y Secretaría Sanidad. Como todo en la vida, hasta que no esté constituida efectivamente, ya saben ustedes. Pero vamos, este es el acuerdo previo que hemos alcanzado antes de entrar a la sesión. Espero tener la oportunidad de verles mañana y que sea tan interesante la comparecencia como la que hoy hemos podido celebrar con Manuel. Gracias.